Débora Flores Garza es egresada de la Universidad La Salle, especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana, maestra en Derecho de la Empresa por la misma universidad. Ha colaborado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en los despachos Magaña y Durán y Romero Rodríguez. En el año 2008 se incorporó al equipo de la Vicepresidencia Jurídica del Grupo Televisa, donde desde 2018 ocupó el cargo de directora jurídica de propiedad intelectual, actualmente directora global de propiedad intelectual de Televisa Univisión. Fue miembro del Consejo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Desde 2021 al día de hoy ha sido reconocida en la lista de los 300 WTR, The World's Leading Corporate Trademark Professionals. Es miembro activo de INTA y su más reciente colaboración es como co-chair en el Leadership Meeting de este año en Houston. Ha colaborado en diversos seminarios y panelista. Además colaboró en la publicación conjunta editorial por RUA y AMPI de la Ley Federal de Derecho de Autor, comentada por la AMPI en 2017. Bienvenida, David. Muchas gracias por tu tiempo. Me gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Ahora sí venimos con el detergente y todo listo para lavar aquí, teniendo a David con todas las historias y todas las anécdotas. Vamos a aprovechar. Prepárate. Qué miedo. No, la verdad es que es muy interesante tenerte para que nos hables sobre todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual en Televisa, ¿no? Creo que es la primera invitada que tenemos de una televisora, entonces va a ser muy interesante y más por todos los programas y toda la actualidad que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos platicando sobre tu actividad, tu día a día en temas de propiedad intelectual en Grupo Televisa, ¿no? Claro. Mi día a día en ocasiones es muy complicado. No, la verdad es que una de las tareas principales que tiene el área de propiedad intelectual es dar servicio a todas las demás áreas. Somos un área no específica para, por ejemplo, la producción de televisión lineal o para la plataforma, sino que apoyamos al jurídico y también a todos los operativos. Entonces tenemos muchísimas consultas desde temas de imagen. Obviamente nos encargamos del tema de registro de marcas, que es lo más recurrente, que llega una producción o llega un abogado de algún negocio específico a preguntarnos, oye, ¿va a salir esta nueva telenovela o este nuevo formato? Puedes hacer el clearance de búsqueda, ver si es viable o no es viable. Y obviamente también ahí nos metemos más en qué tipo de proyecto es para efectos de que debidamente se proteja, ¿no? Si se requiere algún registro a lo mejor de obra, de reserva, si se requiere a lo mejor hacer algún otro tipo de protección, hacer una fe de hechos, a lo mejor hacer una biblia de producción, si es algo novedoso. Inclusive, si tenemos que asegurar algún tipo de derecho tal vez de imagen de algún tercero o hacer un clearance específico. También, por ejemplo, tenemos mucha injerencia en el tema de estar estableciendo la estrategia sobre comunicación pública de la empresa, o sea, en materia de todo lo que tiene que ver con la recolección de regalías, asesoramos a esas áreas, en el tema antipiratería. Entonces, muchas veces con el tema antipiratería, dependiendo de el año, tenemos muchísima carga porque pues no solamente tenemos que estar monitoreando a lo mejor los programas que son recurrentes. En ocasiones tenemos ciertos formatos o ciertos eventos deportivos que requieren probablemente programas especiales y mayor esfuerzo, que inclusive hasta tenemos que establecer como guardias permanentes para estar monitoreando el horario. Totalmente. Del horario en el que se transmite el evento, ¿no? Exacto, totalmente. Ahorita que estabas platicando lo que decías telenovelas, a mí hay dos cuestiones que se me hacen muy interesantes. Una, la protección sí es en México, pero también en el extranjero, hablando de telenovelas, por ejemplo, que ustedes son unos grandes exportadores de contenido, sobre todo en el rubro de la telenovela, ¿no? Entonces, pues yo creo que también hasta saber, bueno, la voy a registrar en México, pero para dónde está dirigida o a dónde potencialmente va a llegar la transmisión, ¿no? Claro. También buscar ahí, exacto. Sí, Telenovela Talía, ¿no? sí, creo que súper famosos en Filipinas, en Rusia. Sí, mira, ahí lo que tenemos es, digamos que una telenovela la dividimos en, está el contenido que gracias a Dios se protege vía convenio de Berna y, o sea, todos los tratados internacionales y obviamente nuestra ley establece que una vez que se fija, está protegida, ¿no? Entonces, digamos que nos evitamos por ahí el registro en cada uno de los territorios. El registro de obras generalmente se hace por temas estratégicos, temas de demanda, si vemos alguna injerencia ahí.
Generalmente lo que se suele registrar en diversos territorios, pero principalmente en México y Estados Unidos, es el título de la producción. Sin embargo, la verdad es que esa es una protección adicional para desalentar el tema de demandas, porque la verdad es que si tú ves completamente el benchmark o ves a todos los productores de películas, de contenidos, no es que vaya a salir una película y registren en todos los territorios. Ajá, exactamente, no, es casi imposible hacerlo, ¿no? Sobre todo es un tema de riesgo. Dices, oye, si invierto en los territorios donde es más probable que tenga un tema de demanda, México, Estados Unidos, si a lo mejor la producción se hizo en Colombia, entonces ahí se registra, o si ves que hay algún derecho previo o hay algún riesgo, puedes extender el registro en otro territorio. Pero generalmente se hace como base en México y Estados Unidos porque se toma esa decisión de ¿cuánto me voy a gastar? El presupuesto que te alcanza. No. Te queda todo en todos lados. Y además, la dinámica de la industria es distinta. No es como un producto que sale un refresco o algo y llega como para quedarse. Aquí nosotros cambiamos de programación, puede ser que cada 3 meses. Entonces, el nivel de producción es muy alta. Generalmente no salimos al aire con una marca registrada porque los productos de registro en los países, imposible, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hacemos en tema de protección. Obviamente en México también hacemos el tema de reservas, ¿no? Porque aquí tenemos esta dualidad de derechos de qué vale más, una o la otra. La verdad es que no es un criterio o para qué te sirve una o la otra. Se comunican también. Exactamente. Entonces, procuramos tener alineados todos esos derechos. Ok. Y hablando de las telenovelas que ahora la telenovela, a mí me llama mucho la atención los remakes, ¿no? O sea, donde hubo una novela muy famosa en los 70s, 80s, y de repente prendes la tele y claramente es la nueva versión de... ahí, o sea, resucitas lo que tenías ya en el cajón. Pues obviamente tienes los derechos de los libretos. Entonces, sí, lo que se hace es tenemos una gran... Algunos le dicen la bóveda, ¿no? Pero pues es toda la librería que se tiene de estos derechos adquiridos durante muchos años. Y la verdad es que historias que han sido importantes, siempre existe como que el interés de hacerlas con nuevas caras y probablemente adaptándolas a la realidad. A la realidad o al... Sí, porque hay celulares ya. Exactamente, o obviamente a lo que estamos viviendo. Entonces, se hacen estas diferentes versiones y muchas veces resultan siguen siendo muy exitosas, ¿no? ¿Qué pasa justamente con los personajes que son muy icónicos? Ahorita que hablamos de las telenovelas viejas, Catalina Krill y todo esto, o cuando hay personajes que llaman mucho la atención, ¿los protegen como reservas de derechos, algún tipo de protección? La verdad es que los personajes son de los escritores, a quien como tal le corresponde, en todo caso la protección sería a ellos, no se registran y la verdad es que, o sea, parte del punto, y era una discusión que teníamos hace mucho tiempo, que tú tienes una obra literaria. Imagínate Harry Potter. No es que de la nada venga alguien y diga, voy a solicitar la reserva de derechos de Harry Potter porque no está registrada en México y entonces voy a empezar a hacer algo. No, la verdad es que los personajes están protegidos propiamente por la obra y más los personajes que son distintivos, ¿no? Como en el caso de Catalina Krill, para el tema de telenovelas, hay una tía Pelucas que también había por ahí. Los personajes que son descontextualizados de una historia o que a lo mejor son ficticios, que son dibujos animados, y porque hemos tenido algunos tipos de producciones como Serafín, donde el personaje es animado, eso sí los protegemos como personajes y como obviamente marcas, ¿no? También tenemos tratar de la verbalidad como reserva. Como reserva de personaje ficticio, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, que a lo mejor creamos un personaje que va a estar, tal vez compañito, cómicos, que van a estar en los programas. Eso sí, porque obviamente no hay un libreto que los proteja, pero los otros pertenecen obviamente a los escritores y están dentro de los libretos o de las obras literarias. Pero como lo vemos, es como una decisión de caso por caso. O sea, puedes tener una línea de decir, bueno, la obra en general no la protegemos, o sea, no es que la presentemos a depósito en el autor todas, pero además de que haya una línea en ese sentido, pero todavía también es un tema de sensibilidad, ¿no? De este asunto, este personaje luego puede tener un problema, lo necesitamos proteger para que alguien más nos saque un personaje parecido, o sea... Correcto, o sea, por eso es súper importante el apoyo que dan tanto el jurídico de producción como el jurídico de propiedad intelectual a las producciones y a cada proyecto, porque no todo es igual.
Inclusive, puedes tener un proyecto, decir, esto es lo que se va a proteger, y durante el desarrollo pueden surgir otros activos de propiedad intelectual que tienen que protegerse, ¿no? Entonces, sí, es importante como que acompañar a la producción y a las otras áreas de negocio en todo este proceso. Claro, y eso solamente telenovelas, ¿no? Pero bueno, Bueno, sí, hablando nada más de la telenovela. no, está excelente, pero ahorita que está en el boom de La Casa de los Famosos, que ha sido como un programa muy exitoso, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué implicaciones has encontrado en La Casa de los Famosos en temas de propiedad intelectual? Mira, de propiedad intelectual, tenemos varias. Bueno, obviamente La Casa de los Famosos es un formato, es algo que estamos haciendo junto con Endemol. Y yo creo que de los retos más importantes que ha tenido es el tema de operación. Como saben, bueno, ahorita me voy a meter al tema de operación. Pero en el tema de IP, saben que los formatos difícilmente se protegen. Que creo que como abogados de propiedad intelectual siempre sufrimos para decir cómo puedo proteger esto y cómo puedo evitar que un tercero lo haga. La verdad es que un formato prácticamente es una receta sobre cómo hacer un programa y lo que tratamos de hacer es tratar de proteger marcas, avisos comerciales, a lo mejor una video de producción, a lo mejor el trade dress del escenario, todos esos elementos de propiedad intelectual que en algún momento nos ayuden a hacer como un escudo y decir, oye, esto es competencia desleal, es lo que estás haciendo. Entonces, pero sí es una figura muy difícil de proteger. Sí hay algunos litigios en el mundo y algunos precedentes, casi todos enfocados cuando se puede defender el formato en temas de competencia desleal, pero sí es un reto para los abogados estar haciendo este tipo de protecciones. Hay una asociación internacional que se llama FRAPA, que es como una unión de todos los productores de formatos, que lo que hacen es hacer un depósito de buena fe. Este es mi formato, como para que la comunidad diga, él lo hizo primero. Y es como un acuerdo de voy a respetarte. Pero la verdad es que sí, ha sido complicado. Pues, pero Exactamente. Si no es como que te concede un derecho exclusivo de uso. de una fecha cierta de competencia. Exacto. Está muy interesante. ¿Frapa se llama? Se llama FRAPA. Ok. Y lo interesante ahí, o bueno, también es importante que cuando hay ciertas cuestiones comunes en ciertos programas, como en uno de concurso, siempre hay un premio, siempre hay participantes. Entonces, lo que hace importante o lo que hace diferente un formato, esos elementos distintivos, es lo que generalmente te puede servir para iniciar un tema de competencia desleal o algo por el estilo, ¿no? Y La Casa de los Famosos es lo que hemos hecho a través de las dos empresas que estamos trabajando en esto. Hemos estado protegiendo los activos de propiedad intelectual que surgen. Obviamente también, incluso el programa es una obra que tiene su protección. Y todos estos elementos nos han servido para hacer, ahora sí, ejercer nuestros derechos contra el tema de piratería o de terceros, porque la verdad es que fue un éxito que creo que no esperábamos. La información que nos han dado es que se ha visto más que el mundial, entonces sí es impresionante. Sí, o sea, impresionante. Inclusive TikTok llamó para decir que nunca había tenido tanta, ahora sí, tránsito o tráfico en cuanto a contenido sobre programas que aparecían en televisión. Y esto requiere un gran esfuerzo porque no solamente está el programa que sale que generalmente es lo que todo el mundo ve, el miércoles de nominación y el domingo de expulsión, aunque todos los días tenemos Diario, programas. 24 horas del día. Y ese es otro. Además, las señales, que son 24 horas. Entonces, siempre pasan cosas en la noche, en la mañana, que no solamente el área de propiedad intelectual, sino todo el jurídico. Sí, A veces decimos hoy. sí, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que ahora que resolver o verificar o apoyar, no? Y en el tema antipiratería, bueno, tuvimos que establecer un programa distinto de piratería, muy similar a lo que hicimos en el Mundial, no solamente de clipeo, sino también de transmisiones continuas para poder hacer frente. Y que al final vas a seguir viendo contenido en redes, ¿no? Lo que intentas ahí es disminuir un poco el tráfico que hay ahí, porque es evidente que las personas que consumen contenido en redes sociales o en páginas piratas no necesariamente van a migrar a tu suscripción, que es lo que generalmente tratas de cuidar. Entonces, lo que haces es nada más reducirlo precisamente para que no te queme el contenido, pero sí es muy, muy complicado. Entonces, se trabajan 24 horas. Y ahí, fíjate que te iba a preguntarte,
supongo que se ayudan de tecnología, de nueva tecnología, ¿no? Porque no me imagino a alguien como todo el día, bueno, quién sabe, igual hay gente que está todo el día viendo la transmisión, ¿no? Pero supongo yo que utilizan inteligencia artificial, plataformas para hacer ese monitoreo, ¿no? Correcto. Tenemos proveedores especializados que utilizan este tipo de tecnología para efectos de identificar a través de algoritmos el contenido, ya sea por búsqueda de el título, por personajes, para identificar, rastrear, y lo que hacen los sistemas es decir, es la transmisión, hacen como que el check o match, y lo que hacen es mandar pues todos estos reclamos a las plataformas que son legales. Cuando no son plataformas legales, lo tratas de hacer con los proveedores de servicios de internet, que obviamente van a tener una respuesta un poco más lenta que las plataformas, porque la verdad es que todas las redes sociales que siguen, sobre todo el DMCA, están muchísimo más alineadas a bajar rápido el contenido. Que en el caso, haciendo como un paréntesis, en el caso de contenido de transmisiones deportivas, el tiempo es sumamente importante, porque tú tienes un partido de 90 minutos y tienes que por lo menos desalentar al público que lo está viendo de forma irregular durante los primeros minutos. Entonces, sí es complicado. En este tema que son señales y que están a lo mejor transmitiéndose 24 horas, la idea es bajarlo lo antes posible, pero probablemente el nivel de cumplimiento del proveedor se puede ampliar a un rango mayor. Entonces, ellos utilizan esta inteligencia artificial y seguramente con todos estos avances que han habido últimamente van a ir mejorando todos estos algoritmos y todas estas herramientas para poder identificar el contenido y bajarlo muchísimo más rápido, ¿no? Y evitar porque al final inviertes mucho tanto en cuidar tu contenido con estas plataformas como para producirlo. Claro. ¿No? Sí, no, precisamente te iba a preguntar sobre la estrategia antipiratería que surgió en el Mundial, que me dijiste que había sido algo muy importante para ustedes. Sí, la verdad es que creo que uno de los titulares que más protege sus contenidos es FIFA y obviamente lo hace, ellos ya tienen un programa antipiratería que lo que hacen es sumarnos y nosotros colaboramos como licenciatarios, ¿no? Exclusivos en todo lo que es el territorio. Entonces, este programa es una colaboración con ellos y sí implica, obviamente, contratar a proveedores específicos para que durante ese mes se esté monitoreando pues, prácticamente 24 horas, ¿no? Que exista una actividad que se empiecen a rastrear todas aquellas páginas o sitios donde se pueda visualizar este contenido ilegal y se empiecen a bajar. También desindexación, porque muchas veces no puedes bajar el contenido, pero tratas de desindexarlo para efectos de... Exactamente, y no lo encuentras y entonces desalientas. Y obviamente las redes sociales, insisto, juegan un papel sumamente importante porque ahora mucho de ese contenido se ve ahí en las redes sociales. Y hay personas que, por ejemplo, están haciendo live streaming de los partidos así. Eso es muy salió una nota precisamente que... Pero además me llamó la atención porque hacen tiene un nombre específico, pero bueno, vas al cine, tomas tu... Y luego, pero además aquí iban un paso adelante. Te lo ponen a disposición a través de WhatsApp. Claro. O sea, ya ni siquiera tienes que meterte una página de internet churrusca, sino que contactas a tu proveedor de contenido irregular. Telegram es un sufrimiento. Yo vivo en grupos de Telegram de miles de telenovelas y de La Casa de los Famosos y solicitando que se bloquee. Obviamente también lo hacen los proveedores, pero es complicado. Es muy complicado. La verdad es, digamos que no es el más rápido de todos los temas de redes sociales. O sea, las redes sociales creo que como Instagram, Facebook, todos ellos, probablemente porque ya tienen mucho tiempo, ya sus sistemas operan mucho más rápido. En el caso de Telegram, no tanto. Y también hay que entender que es un tema de comunicación, es de mensajería. Entonces, es más complicado el cómo ejercerlo. Pero sí, obviamente tiene un nivel de cumplimientos y nos han ayudado a bajar. Ahora, piensen que en un tema de mundial, donde no solamente es a lo mejor México, estamos hablando, o México, Latinoamérica, estamos hablando que literal es el mundo. Entonces, todas estas plataformas tienen un tráfico impresionante y están trabajando a full, bajando contenido, porque es lo que tú decías. Efectivamente, sí hay algoritmos que lo que hacen es, pues, trabajan el volumen, pero también hay personas que están
revisando manual, sí, porque no vayas a bajar a lo mejor información o algún post de una cuenta que sí es oficial y que por algún motivo el algoritmo no lo detectó bien, que nos ha pasado. Sí, de que luego bajan, ¿no? Que igual dijiste algo que no debías de haber dicho, una palabra que no, o sea, no se entendió y te bajan o te cortan, tenéis conocimiento de sus casos. Exacto, ¿no? Y en Centroamérica también, ¿no? Donde tiene presencia Televisa, ¿no? Sí. Y bueno, justamente ahorita también con la fusión que hubo de Grupo Televisa y Univisión, ¿qué implicaciones tuvo? ¿Qué retos encontraste? Pues la verdad es que hay muchos retos. Estamos a escasos 1 año y unos meses. Digamos, no fue como tal una fusión de Grupo Televisa con Univisión. Grupo Televisa, todo su sector de contenidos, de producción y distribución de contenidos, se lo da a Univisión en esta operación. Univisión se encarga, se forma una nueva empresa y se encarga prácticamente de administrarlos. Pero obviamente sí hay una participación de grupo en Televisa Univisión. Yo estoy en Televisa Univisión y nos encargamos obviamente de todo lo que tenga que ver con contenidos. Ha sido diferente, obviamente, porque tenemos una empresa que tenía una historia muy importante que es Univisión y Televisa. O sea, 2 grandes monstruos de comunicaciones y de contenidos que se unen, tienen que compartir culturas, formas de trabajar, sistemas. Yo creo que, bueno, no yo creo. Una de las cosas que más nos han reconocido el departamento legal ha sido la integración. Somos el departamento más integrado y aún así estamos en proceso porque, o sea, desde del detalle de tomar un correo electrónico y de que le puedes poner a una persona abrazos, y en Estados Unidos la cultura es diferente. El abrazos era de, ¿cómo? Pero yo qué hice para que me escribiera abrazos. Entonces, es un tema cultural, ¿no? Entonces, y eso se refleja obviamente en el trabajo. Somos 2 sistemas jurídicos distintos, totalmente distintos. Todavía cuando hablamos con Latinoamérica, inclusive hasta con Europa, tenemos ciertas similitudes. Pero en el caso de Estados Unidos, somos totalmente distintos. Y entonces, cuando empezamos en la parte legal a platicar por qué se hace una cosa u otra, es explicar todo, ¿no? Y viceversa. Nosotros también decimos, pero ¿cómo? ¿Pero por qué haces eso? El tema de poderes, todo es una cuestión. Formalidades, ¿no? Que en nuestro sistema sin duda es mucho más formal. Exactamente. Muchas veces nos dicen, pero ¿por qué hacen eso? Si yo soy, a lo mejor por el puesto, tienes la representación de la compañía. Y le decimos, no. En México necesitas forzosamente un poder para actuar. No es que seas el... Sí, aquí no todo es de buena fe, aquí me lo tienes que demostrar. Esto es y el más formalista. Es más formalista. Y además, no, allá en Estados Unidos, sí, si te dicen que es verde, o sea... O los es verde. La declaración. La declaración pura... Bueno, pero ¿cómo lo demuestras? No, pues ya te dije. Y dije comentario. Exacto. Sí, pero... Aquí no sí, funciona. completamente diferente, sí. Ha sido interesante. Inclusive, una de las cosas que más nos han tocado en propiedad intelectual es que cuando liberamos nosotros contenidos o cuando hacemos el clearance, nuestra ley tiene limitaciones y excepciones que vienen de Camilo de Bernat, casos específicos donde puedes utilizar contenido de terceros sin autorización. Pero en Estados Unidos es muchísimo más libre porque existe esta figura del fair use, donde estableces 4 factores que te ayudan para decidir si sí o no. Entonces, la amplitud de su sistema en ocasiones choca con nuestro sistema, porque lo que probablemente allá no tenga algún tipo de riesgo, aquí sí lo va a tener. Claro. Entonces, cuando la producción viene de México hacia allá, probablemente estamos en... Más acotado. Exacto. Pero cuando viene de acá para allá, es más complicado. Allá la primera enmienda es una fuerza impresionante, la libertad de expresión. Entonces, hay que encontrar ese balance para que el contenido sea neutral y visible en diferentes regiones. Entonces, creo que eso ha sido uno de los principales, ahora sí, que retos que ha tenido esta integración. Y creo que el fair use va a ser un tema importante para un siguiente programa, incluso. Sí, no, y se nos escapó de la casa de los famosos, porque ya nos sacó por la piratería. No, que quiero platicar de la casa de los famosos. Y ya gente con esta gente. Pero bueno, tiene que ser en el siguiente capítulo, porque ya me está echando cartas acá el productor, de que vamos cortos de tiempo. Pero bueno, no se lo pierdan, en el siguiente capítulo vamos a platicar un poco de qué es lo que implica generar una producción como La Casa de los Famosos, o como una bioserie, o una telenovela. Y aquí vamos a encontrar los secretos de Tras Bambalinas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, Deli. Gracias a ustedes.